Os doy la bienvenida al podcast de la que es ya la cuarta temporada de las charlas educativas. Recordad que estos podcasts, en su mayoría, no son más que los audios de las charlas en directo en YouTube y en Twitter Spaces. De ahí que la calidad de la grabación dependerá de la calidad del audio en los directos. Pero como siempre, creemos que vale la pena ofrecéroslos en este formato. Esperamos que os gusten. ¡Empezamos! Bienvenidos al que es ya el Space número 32. Llevamos un maratón de charlas educativas dedicadas a la atención a la diversidad y pienso que han quedado muchísimos temas sin tratar. Personalmente creo que más que haber hecho un curso, podíamos haber hecho un máster durante todo el curso. 22-23, todo podía haber estado perfectamente dedicado a la atención a la diversidad, porque me parece que es un tema infinito, precisamente porque, como muchos invitados e invitadas han comentado, pues todos somos diversos, etcétera, etcétera, habría tantas perspectivas para tratar que, bueno, pues precisamente hoy, pues esas cosas que no se han tratado, esas cosas que no hemos visto, yo os invito a que toméis la palabra y digáis totalmente lo que os apetezca y desde el punto de vista que queráis. Así que solamente tenéis que pedir el micro y yo os lo daré. Pues perfecto, en primer lugar tenemos a Elia y luego pasaré a Adrián, que también tenía muchísimas ganas de escucharlo, me alegro de que estéis ahí los dos. Y Elia creo que además va a tocar un tema que yo tenía muchas ganas de tratar. Así que Elia, cuando quieras le puedes dar al micro y es tuyo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Elia, se te escucha perfectamente y me encanta escucharte, Vale. además. Pues igualmente tenía muchas ganas de saludarte. Hoy, bueno, creo que se me notará un poco en la voz, estoy con bastante catarro, de hecho pensaba que no me iba a poder unir. Al final, bueno, lo he conseguido. Y yo no sé si hoy es el día más adecuado para contaros toda mi experiencia, porque al final sé que son muchas las personas que quieren intervenir y no quiero acaparar tampoco el tiempo. Quería darte las gracias, Ingrid, a ti y a todo el equipo que ha hecho posible pues, la formación de atención a la diversidad. Gracias por haberme dejado participar. Ya sabes que yo no soy profesora, no soy docente, soy madre. Soy madre de un niño con trastorno específico del lenguaje, o como se viene llamando ahora, trastorno del desarrollo del lenguaje. También miembro de la junta directiva de la Asociación TEL Asturias y me ocupo de sus redes sociales. Bueno, en estos 13 años de trabajo con él tendría muchísimas cosas que contaros. Él ahora mismo está cursando segundo de educación secundaria, tiene alguna adaptación metodológica, bueno, en algunas asignaturas así muy puntuales, especialmente presenta dificultades con las matemáticas, con el cálculo más básico. Os puedo contar, por ejemplo, que las restas para él son bueno, pues un auténtico rompedero de cabeza y es ahí donde más tenemos que apoyarle. Pero con el paso de los años y el trabajo en casa, que es fundamental, hemos conseguido que él sea cada vez más autónomo, que desarrolle sus propias habilidades y, bueno, pues que tenga sus mecanismos para salir adelante, para prepararse sus materiales. No es un camino fácil, todo lo contrario, pero bueno, a todas las familias, que a lo mejor alguna nos está escuchando hoy, a mí me gustaría decirles que tienen que asumir el diagnóstico de su hijo o de su hija lo antes posible, por duro que nos parezca. Hay que asumirlo porque esa es la única forma de ponerle en manos de los mejores profesionales y de luchar por conseguir que el desarrollo de nuestro hijo o de nuestra hija sea el más adecuado posible. Recordar una cosa que yo siempre digo, y es que mirar para otro lado no sirve, lo único que sirve es para perder el tiempo, y que cuanto antes asumamos ese diagnóstico, pues antes nos pondremos en marcha.
Y también, bueno, pues decir a los docentes que me podéis estar escuchando, que sé que sois muchos, pues que las familias de niños con necesidades educativas necesitamos que nos escuchéis. Somos personas que llevamos una carga a la espalda muy pesada. En ocasiones solamente queremos que nos escuchéis, que nos cojáis la mano, que nos deis un abrazo o que simplemente nos digáis pues que estamos haciendo las cosas bien, porque nuestra labor en casa no conoce de veranos, ni de fines de semana, ni de puentes. Es un trabajo continuo, constante y para siempre. Y en ese sentido, pues es algo realmente agotador. Pero luego ves el fruto y ves que tu hijo sale adelante y ves que lleva una vida absolutamente normal. La verdad es que en nuestro caso tampoco me puedo quejar porque Samuel pues tampoco tiene ningún tipo de discapacidad, no la tiene asignada porque no es un problema en su caso tampoco de inteligencia, es un problema de comprensión. Y bueno, pues él se maneja bien y lleva una vida totalmente normal. Pero bueno, es un trabajo muy duro y en el que necesitamos la empatía y el respeto y el cariño de toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, Elia, tú sabes que el cariño nuestro lo tienes. Sí, lo Además, sé. es una pasada porque todo lo que haces tú en Twitter, y creo que aquí pues siempre has encontrado muchísimos docentes comprometidos. Me ha encantado tu intervención, Elia. ¿Crees que quizá una pregunta que te haría, el hecho de que como familia, pues al principio el diagnóstico como que cueste asumirlo o aceptarlo, porque yo también he escuchado, ¿no? Por un lado, lo que llevo escuchado a las familias, por un lado, que cuesta aceptar ese diagnóstico y por otro lado, que es un alivio saber lo que ya tiene el niño. O sea, se dan las dos circunstancias o a lo mejor juntas o no, puede ser, ¿no? Que se necesite un periodo Pues de asimilación o... sí, a ver, supongo que eso dependerá de cada persona. En nuestro caso, nosotros es que veníamos de un diagnóstico aún peor porque, bueno, con 13 meses a Samuel le diagnosticaron una epilepsia mioclónica y de ahí deriva luego el trastorno del lenguaje. Por suerte lleva como 11 años sin ningún tipo de crisis y lleva pues a la raya de 7 o de 8 sin tomar ningún tipo de medicación. Pero esos 2 años que él, digamos, perdió cuando le diagnosticaron la epilepsia son los 2 años que aún no hemos conseguido bueno, pues superar, ¿no? Ni creo que lo hagamos nunca. Mientras él paraba y frenaba su desarrollo por la epilepsia y en su momento pues dejó de caminar y dejó de hablar, pues el resto de niños de su misma edad siguieron desarrollándose. Él luego continuó, bueno, al poco, a los 2, 3 meses empezó a caminar de nuevo, pero el tema del habla pues ha ido como más a traspiés. De todas formas, ya os digo que por suerte y gracias a la medicina, a los médicos que le han tratado, pues hemos salido adelante de todos estos obstáculos. Y claro, para nosotros pues el trastorno del lenguaje no es nada comparado con el primer diagnóstico. Entonces, por eso digo que claro, que para cada uno pues es una cosa diferente y cada uno enfrenta las cosas de la vida de manera distinta. Nosotros aquí en casa somos muy realistas y lo que hay y por mirar para otro lado no va a desaparecer o por cerrar los ojos. Entonces hay que ponerse manos a la obra y trabajar en coordinación continua con el profesorado, eso es fundamental. En mi caso, vamos, somos un equipo que estamos continuamente, tanto ellos conmigo como yo con ellos, me piden sugerencias, me dicen, Elia, esto aquí, ¿a ti qué te parece? Por ejemplo, últimamente su profesora de literatura con el plan lector, Elia, tengo varios títulos por ahí, mira a saber qué te parece para Samuel. Y yo le digo, todo lo que él pueda hacer igual que los demás, quiero que lo haga. Y él puede hacer casi todo igual que los demás. O sea,
en la medida de lo posible, creo que haga todo lo que hacen los demás, ¿vale? Que luego tenga adaptaciones o que, por ejemplo, ahora mismo tenga en su colegio, bueno, dan inglés. El año pasado la historia él la tiene en castellano, no la tiene en inglés, pero lo que es la asignatura en sí da absolutamente lo mismo que el resto de sus compañeros. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible me gusta que haga lo mismo que hacen los demás. No quiero que se sienta diferente porque aquí somos todos iguales y todos diferentes a la vez. Bueno, Elia, ya estabas tardando en hablar. Porque, en hablar. Porque mira que yo ya te admiraba, veía todos los tweets que metías, que además siempre me mencionas, muchísimas gracias porque así no se me pasa ninguno, esos esquemas que hacéis, Sí. que haces tú, que hace Samuel, ¿no? Porque a veces son tuyos, a veces son de Samuel, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, esta misma tarde hemos estado preparando una cosa de historia que veréis en los próximos días. Y es todo porque, claro, con tantos años de trabajo y de hacer cosas con él, pues ahora le he metido el gusanillo a él de los esquemas y de los mapas conceptuales y del visual thinking, y ahora quiere hacerlo él. La verdad sí, Ingrid, yo tengo muchísimas cosas que contar y de hecho lo hago. A través de la Asociación Telasturias hablamos con los equipos directivos y con los equipos de orientación educativa aquí en Asturias. Todos los cursos lo hacemos, vamos por algún que otro colegio para explicarles qué es el TEL y sobre todo en mi caso cómo trabajo con mi hijo en casa, porque yo no era consciente hasta que me lo dijeron los propios orientadores que había creado una especie de metodología propia y que esa metodología que a mí me sirve y me sirve porque mi hijo saca muy buenas notas y no necesita repetir ni nada por el estilo, pues también sirve para otros niños, tengan o no tengan algún tipo de trastorno. Mis materiales están ahí en los blogs que tengo y están abiertos a todo el mundo que los quiera, pues para que los uséis y podáis ayudar a otras familias y a otros niños. Pues muchísimas gracias, Elia. Por favor, si no estáis siguiendo a Elia, ya la estáis siguiendo, mirad sus blogs, porque hace unas cosas que son una auténtica fantasía, las hace ella, las hace Samuel. Así que, Elia, sí. Mira que te tuve que insistir para que... ven a hablar, Elia. Muchísimas gracias, de verdad, Elia, y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar tú y yo con un poco más de tiempo, ¿eh? Sí. Vale, cuando pues quieras. Esto queda grabado y cuenta con ello, ¿vale? Gracias, hasta luego. Gracias, Celia, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que voy a... ahí está, gracias por silenciarte. Yo creo que no habríamos podido empezar mejor el space de hoy. Tengo que deciros que sí, ya hay comentarios sobre... Acordaros que con el hashtag de las charlas educativas, por favor, no os olvidéis de ponerlo. Carmen Sierra, gracias, Elia, por poner voz a las asociaciones TEL, TDL. Yo también soy madre de una joven con TEL. Doña Lu dice: el TDL sigue siendo uno de los trastornos peor atendidos y que sigue siendo bastante desconocido en cuanto a lo que implica. Y después de Elia tenía apuntado a Adrián. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Adrián Alonso Leal, vivo en Madrid. Soy alumno actualmente de Magisterio de Primaria, que acabo de entrar en la mención de audición y lenguaje. Me estoy especializando en trastorno del espectro autista y me quiero especializar también en TEL, precisamente. Y yo tengo discapacidad, tengo reconocida una discapacidad y aquí hemos querido hablar también de la atención a la diversidad, no solo en el ámbito obligatorio, como puede ser la educación infantil y primaria y secundaria, hasta de los 16 años, sino es ir más allá, porque el problema no solo viene de la dificultad de las personas con discapacidad al acceso a la universidad y a la formación profesional, que se cumplan con a las adaptaciones. Lo que provoca es que muchas personas, porque aparte de estudiante de magisterio, yo tengo dos formaciones: integración social y auxiliar de enfermería, auxiliar de geriatría para trabajar en residencias. Una de ellas no puedo ejercer porque me requieren velocidad y al final me echan. Integración social es mi pequeño granito de arena y gracias a él
hice las prácticas en un colegio de Aulatea y me enamoré de la docencia. Porque creo que la educación es el pilar fundamental para la inclusión de las personas. Por eso estoy estudiando magisterio. Hablar de educación, la educación tiene que ser inclusiva. En cuanto deja de ser inclusiva, deja de ser educación. Y básicamente yo digo las problemáticas que tenía en el grado, en los 2 grados de formación profesional, es por la completa falta de apoyos y la falta de... Porque parece que tú dejas de tener necesidades educativas especiales en el momento en el que dejas de ir a la formación obligatoria. Cuando a ti no se te adapta una asignatura, ya sea la universidad, como me pasó el año pasado, o no te escuchan ni siquiera, se rompe esa igualdad de oportunidades. Lo que provoca es que las personas con discapacidad sean el grupo poblacional con menos formación con respecto a la población general. Por eso veo importante este tipo de charlas para que se visibilice estas realidades que muchas veces son ocultas, porque se ocultan, porque se nos invisibiliza a las personas. Y ya está. Yo creo que hasta ahí me puedo explicar bien. Adrián, te has explicado perfectamente y además muchísimas gracias por participar. Creo que es un tema que no habíamos tratado y que justo hoy pues alguien lo comentaba por Twitter, ¿no? Que también se hablara de la atención a la diversidad fuera de, como dices, ¿no? De la educación obligatoria. ¿Qué pasa con la atención a la diversidad en FP? ¿Qué pasa con la atención a la diversidad en la universidad? ¿Qué pasa con la atención a la diversidad en la formación durante la vida, en escuelas de idiomas, etcétera? Y a mí me ha parecido interesantísima tu intervención y, por ejemplo, lo que has dicho de que sea el sector de la población con menos formación, porque claro, es que si no hay adaptaciones o adaptaciones necesarias, si no se atiende a adaptaciones en un sentido amplio, no me refiero a... Si no se atiende a la diversidad en determinadas etapas, pues se os están quitando posibilidades. Hay gente que se está quedando que se queda sin posibilidades. Enhorabuena, Adrián. ¿Te falta mucho para terminar? Estoy en segundo y primero. Estoy mezclando asignaturas porque como no se me adapta, estoy cogiendo pocas asignaturas para que esas asignaturas me las apruebe, a aprobarlas, y poco a poco. Bueno, Adrián, pero pues... vamos. Sí, ahí vamos. Lentos... Perdón. En 3 años más o menos. En 3 años te tenemos aquí a tope. Perfecto, Adrián. Yo creo que serás un profesor maravilloso, seguramente. Ahí, como dices tú, inclusivo al máximo. Muchísimas gracias, Adrián, por haber cogido el micro. Pues vamos a dejarlo ahí por ahora. Voy a dar paso a Miriam, que estaba esperando. Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Perfectamente, Miriam. Un abrazo. Bueno, pues yo soy Miriam, yo soy maestra y bueno, y mamá y persona, que es como me gusta presentarme. Yo sí que quiero pues exponer y abrir el melón que a mí me parece que hay que tocar y que tiene que estar presente. Y es que un poco Quique ya lo habló en su charla, ¿verdad? Yo hablo de que la inclusión es para todos. Por supuesto para los alumnos. Yo soy PT, yo soy maestra de educación especial, también de infantil y de primaria, pero bueno, pues PT me gustó siempre y esa formación la tendré ahí siempre. Yo he trabajado en colegio de educación especial, he trabajado en infantil, primaria, secundaria. Y bueno, pues yo vengo a decir que la inclusión es también para los docentes, pero yo me voy más arriba, es para la administración. Yo este año estoy luchando porque realmente haya una escucha activa. Hablamos de flexibilidad y yo no conozco otro sitio más inflexible que la administración educativa, y creo no confundirme cuando creo que en todas las comunidades de España nos ocurre lo mismo, aunque tengamos las transferencias hechas. Cuando estamos luchando, porque yo ahora estoy coordinando,
un programa de innovación educativa que, bueno, ya me veis con mi logo, ¿verdad?, de ajedrez. El ajedrez es inclusivo y desde aquí así lo trabajamos, ¿de acuerdo? Trabajamos con todos nuestros alumnos, desde el que tiene dificultades al que está por arriba. Como diría Marta Turón, el que tiene altas capacidades, ¿verdad?, que no nos debemos olvidar de ellos. No nos debemos olvidar de ninguno, porque todos somos diferentes y tenemos que dar respuesta. Pero para dar respuesta a todo eso necesitamos tiempos, necesitamos coordinarnos, necesitamos tener los recursos, los tiempos y los medios, y necesitamos que se nos trate como profesionales y como personas, porque si no, a los que se está aplaudiendo y beneficiando es aquellos docentes que se dedican a dar sus clases, página 34, leemos, subrayamos, hacemos ejercicio 2 y 3, y es mucho más sencillo. Yo siempre digo que para hacer eso pues no hace falta ser maestro, que lo podríamos hacer cualquiera. Para hacer proyectos, para llevarlos a cabo de forma, bueno, pues de la mejor forma posible, hace falta mucho tiempo y mucha formación y mucha coordinación. Y esos tiempos y espacios se tienen que posibilitar desde la administración y nos tienen que tratar como a profesionales y como a personas, y no quitándonos cada vez y poniéndonos palos en las ruedas a aquellos que creemos y luchamos porque realmente la escuela sea inclusiva. Entonces, bueno, yo venía a hablar de eso y os podría hablar de muchas otras experiencias que tengo, pues siendo PTT he trabajado con Asperger, y he tenido compañeros buenísimos que hemos trabajado codo con codo, y he tenido compañeros no tan buenos que no veían eso, ¿no? Pues bueno, en este caso este chico llegó al bachiller y como PT le estuvimos ayudando, nos quedábamos a las 2 cuando terminábamos para ayudarle a hacer todo ese plan de estudios. Me refiero que todas esas experiencias están ahí. Pero creo que es muy importante exponer el tema de que la inclusión nos corresponde a todos. Y sí que a Elia es algo que me ha encantado escucharte, Elia, del trabajar codo a codo con los profesores, porque siempre he defendido eso. Yo, siendo tutora, cuando empiezo las clases y de la primera tutoría, yo siempre digo que estamos en el mismo barco, que por favor, que cualquier cosa, cualquier duda, que nos lo digan, que me lo digan. ¿Por qué? Porque mejor que yo, que soy mamá, lo sé, mejor que una madre y un padre no conoce nadie a su hijo, y que todos perseguimos el mismo objetivo, y esa es la forma. Pero para eso también necesitamos tiempos y necesitamos momentos, recursos. Entonces vengo a decir eso, que la flexibilidad es para todos, y que cuando a veces los profes solicitamos cosas no es porque sí, es porque mejora la calidad educativa. Y bueno, eso es lo que un poquito quería exponer. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Vale, como buena charla educativa, pues ya empezamos a abrir melones, así a lo bestia. Miriam ha dejado caer un melón así desde un 5.º piso, pues ahí quedó el melón en el suelo, Miriam, ya te lo digo. Así que muchísimas gracias, Miriam, siempre por todo tu apoyo y por formar parte de este claustro virtual. Como a todos los demás, como Elia, Adrián también, que ya sois parte del claustro virtual. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Teníamos por aquí Julia, que sepas que Adrián, que decía Julia por aquí, Adrián, totalmente de acuerdo contigo, la atención a la diversidad va más allá de la educación obligatoria y hay que seguir luchando por ello. Gracias. Voy a dar paso, que sepáis que como se va animando la gente a hablar, recordad, solo tenéis que pedir el micro, vamos a hacer intervenciones así, como estáis haciendo hasta ahora, cortitas, para que os nos dé tiempo a todos. Según vayáis interviniendo, os voy a convertir en oyentes de nuevo, pero luego si tenéis que volver a coger el micro, Miriam, Elia o Adrián, lo volvéis a coger, ¿vale? Que ahora ya sois expertos. Voy a dar paso mientras a Gus. Gus, buenas tardes, me alegro escucharte, ¿eh? Hola, buenas tardes, Ingrid. Pues muchas gracias por invitarme a hablar. Y bueno, tengo que decir que soy seguidor vuestro y que me da un poquito de vergüenza y que estoy un poquito nervioso. Estamos en familia, Gus, ya lo ves. Pues gracias, Ingrid. La verdad que me parece una labor muy interesante la que habéis hecho. Yo sigo desde hace tiempo y ahora con un poquito más de atención porque estoy preparando las oposiciones.
La verdad que llevo pocos años en educación, soy orientador educativo o trabajo como orientador educativo, pero he trabajado antes como orientador laboral en educación no formal, en un centro de empleo y también como monitor informático o de rehabilitación tecnológica, ¿vale? Y bueno, pues yo te he pedido hablar un poquito porque, como habéis comentado en los Twitter, el tema de la orientación educativa, o mejor dicho, de la atención a la diversidad fuera de la escolarización obligatoria. En principio, pues tengo que un poco contextualizar, intentaré ser breve. Yo la verdad es que como estudiante pues he fluctuado bastante y sobre todo en el bachillerato pues estuve a punto casi de ser fracaso escolar, ¿no? Repetí varios cursos, estudié también COU en la época en la que yo estudié, yo soy del 75, tengo 47 años y pasé un poco por los pelos a la universidad. Luego ya en la universidad pues tuve suerte, elegí pedagogía y me fue bastante bien y bueno, participé bastante en los órganos de tanto las comisiones que nos permitían en Salamanca participar como estudiantes, como en las asignaturas y materias que me gustaban bastante. Incluso hasta el punto de hacer un doctorado y trabajar un poco lo que decía antes, me parece que era Adrián, el tema de la orientación educativa en el mundo universitario. Intenté hacer una tesina doctoral sobre ese tema. Lo que pasa que, bueno, pues me dieron una beca en Argentina y al final me fui a trabajar y demás. Y la verdad es que no me sentía preparado para trabajar, mucho menos para ser profesor universitario. De hecho, la beca que me dieron en Argentina también era como docente y los primeros días me sentaba con los alumnos porque no me sentía preparado. Y después he estado muchos años en el ámbito no formal, de educación no formal, hasta que ya, bueno, pues creo que me siento preparado para trabajar en el mundo académico y en el mundo de la educación formal. Y bueno, hace pues como 5 años comencé con un programa experimental en Extremadura, trabajo en Extremadura, en la educación pública, y empecé en un instituto de enseñanza secundaria al norte de Extremadura, en una zona rural, en Asurdes, que bueno, pues está poco desarrollada. No tan poco como cuando el documental de Buñuel, pero sí que se nota que hay poco desarrollo en esa zona, ¿no? Y bueno, pues la diversidad del alumnado es grandísima, ¿no? Y como habéis dicho ya, para no reiterarlo, en realidad la diversidad pues somos todos, ¿no? Los profesores, los orientadores, la comunidad educativa, cada uno es distinto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues concretamente el alumnado pues es un poco... por así decirlo, pues el foco educativo, ¿no? Y mi enfoque, el que he ido adquiriendo con los años, también he sido profesor de yoga, y mi enfoque, pues, a veces se confunde un poco con el buenismo, pero es un poco de sensibilidad y de empatía, en general hacia todos, hacia los compañeros, hacia los alumnos y demás. Y me cuesta mucho, pues considerarme que yo sé más que ellos o más que mis compañeros, ¿no? Y bueno, pues eso me hace un poquito vulnerable. Pero bueno, poco a poco voy un poco encajando y voy un poco dando una de cal y una de arena. Y pues como comentaba una de las compañeras en Twitter, decía que si se podía hablar un poco de la atención a la diversidad en la formación profesional. Bueno, pues yo a través del programa experimental que realizamos, que era un poco asesorar sobre metodologías activas al profesorado, pues trabajé con una formación profesional básica, con un grupo, pues no sé si conocéis ese tipo de grupos, los compañeros o compañeras que estáis en institutos, me imagino que sí. Pero bueno, pues para hacer un pequeño resumen y no extenderme demasiado, decir que la formación profesional básica pues es como un itinerario formativo para aquel alumnado que por distintos motivos no acaba de encajar en la escolarización normal y académica, ¿no? Y bueno, pues en ese grupo había pocos alumnos, pero estaban totalmente desmotivados, tenían un autoconcepto y una autoestima bastante dañada. Y bueno, pues coincidió que había una tutora bastante maja y pudimos hacer algunas sesiones de distinto tipo, por ejemplo de yoga, pues hacíamos una semana.
Y al principio pues no parecía que les convenciese mucho, pero luego ya se fueron animando y poco a poco nos fueron enganchando a otros y al final el grupo pues fue saliendo para adelante. Y bueno, pues hace poco me he cruzado con 2 de las alumnas de ese grupo y bueno, pues me han dado las gracias y para mí ha sido bastante gratificante la mucha ayuda que les pude dar, porque ellas al final se habían ido a una localidad más grande, a una ciudad, y estaban haciendo una formación profesional de grado medio, pues de lo que les gustaba. Y bueno, pues a mí eso me supuso una gratificación, ya como digo, muy interesante. Y bueno, a día de hoy, el año pasado estuve en un equipo de orientación, entonces me sentía un poco afectado positivamente por lo que decía Elia, ¿no? De cómo a mí personalmente me encontraba en una situación un poco difícil el año pasado, porque yo entendía a las madres, entendía a los alumnos, y como era mi primer año en un equipo de orientación, me costaba un poco ponerme de acuerdo con algunos docentes y explicarles que a lo mejor el ámbito cognitivo en ese momento no era tan importante, y también era muy importante el ámbito emocional, sin descartar nada en ningún sentido. Y bueno, pues hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, Ingrid, y al resto, ¿no? Muchísimas gracias, Gus. Me alegra que te hayas animado a hablar. Así que bueno, yo creo que vas bien por ahí con lo de la empatía que comentabas. Yo creo que es básico. Creo que te iba a decir otra cosa y se me ha ido, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Si luego me acuerdo de lo que te iba a decir, pues te lo digo, Gus. Muchísimas gracias por haber cogido el micro. Voy a dar paso un momentito a Tomás, que lo teníamos ahí esperando. Tomás, cuando quieras. Gracias, Gus. Hola, ¿se me oye? Se te oye perfectamente, Tomás. Ah, vale. De acuerdo, es que es la primera vez que estoy aquí en el Space y no sé si incluso se me había molestado al darle si lo había hecho correcto o no, para pedir la palabra. Nada, primero, oye, daros la enhorabuena por todas estas fantásticas charlas sobre la atención a la diversidad. Verdaderamente que es muy conmovedor escucharos. Y nada, y sobre todo yo, bueno, voy a presentar, que no me presento, soy Tomás, maestro de educación primaria. Y yo creo que los docentes realmente debemos creer en la educación inclusiva, porque yo veo muchas veces que no realmente se cree en la educación inclusiva. Porque oigo comentarios en plan que bueno, que es tipo utópico, que no se puede atender a todos, que hay que hacer cosas diferentes, y yo creo que muchas veces lo que necesitamos realmente es tener formación para poder tener herramientas y atender de forma inclusiva. Por ejemplo, es muy típico, ¿no? El problema es muchas veces el hecho de cómo estructuramos la clase. Si queremos seguir un libro, pues lógicamente el libro no nos va a permitir atender a la diversidad. El libro puede ser una herramienta más para poder guiarnos. Pero si usamos un libro, al final lo que tenemos es alumnado que sigue un libro y otro alumnado que sigue un cuadernillo diferente. Entonces, alternativas podemos tener actividades multinivel. Por ejemplo, si queremos trabajar los problemas, pues problemas con enfoque multinivel, ¿no? Donde podemos poner diferentes retos al alumnado, donde tienen que pasar diferentes tipos de problemas de menor a mayor dificultad y que se tienen que ir autosuperando, y además podemos incluir la autoevaluación, ¿no? También tenemos el aprendizaje cooperativo, que nos permite trabajar lo que es el aprendizaje por imitación, aprendizaje vicario o la zona de desarrollo próximo, ¿no? Con lecturas de que, por ejemplo, un alumno no puede leer un texto, pero con ayuda del compañero lo puede hacer. Luego, el tema de la motivación, muy importante. Tenemos herramientas como la gamificación, aprendizaje basado en juegos, que favorecen la motivación. No hay una herramienta mágica, ¿no? Pero el conjunto de herramientas nos permiten adaptarnos a la realidad de clase y atender a la diversidad, que es fundamental. También todo el proceso de evaluación, ¿no? Que evaluar no solamente es calificar, sino que el alumnado participe en la evaluación, se puede autoevaluar, coevaluar entre ellos, incluso también co-calificar muchas veces, ¿no? Vamos a hacer una exposición oral y que el alumno pueda también participar en el proceso de evaluación, ¿no? De calificación del alumnado. Y eso favorece también la motivación y la metacognición. Entonces, pues eso, es decir, que es fundamental que los docentes crean en la atención a la diversidad de forma inclusiva y, sobre todo, ser muy sensibles con las familias, porque las familias sufren mucho. Cuando tienen un niño TDAH, disléxico,
cuando ven que tienen dificultades, verdaderamente que las familias sufren mucho y hay que atenderlos también con cariño y preocupación y que vean realmente que nos preocupamos por sus hijos y hijas. Eso es todo lo que quería exponer. Bueno, Tomás, ¿cómo no te vamos a conocer? Si eres aquí indispensable en nuestro claustro virtual, has venido ya a una charla educativa, claro que te conocemos, Tomás. Dices, bueno, esto es lo que esto es lo que quería decir, que no es poco, Tomás? Yo creo que has tocado muchos temas fundamentales. Yo creo que una de las cosas que nos llevamos de estos meses es que el claustro virtual, precisamente el claustro que hemos formado aquí, no es solo de profesores, ¿verdad? También es de las familias. Porque como habéis dicho antes, lo de que vamos en el mismo barco, que no sé, es que son tan necesarias, es que es todo lo que habéis estado comentando hasta ahora en todas las intervenciones. Son los que nos van a dar, las familias son las que nos van a dar muchísimas de las claves necesarias para que el alumnado pueda salir adelante, desde mi punto de vista. Y luego has dicho otra cosa fundamental también, no es una herramienta, es el conjunto de herramientas y la formación. Yo creo que la formación y las herramientas lo que nos dan, desde mi punto de vista, es como un abanico de posibilidades para poder adaptarnos a lo que necesitemos en cada momento. Y obviamente, cuantas más herramientas conozcamos, cuanta más formación tengamos, más fácil nos va a poder ser adaptarnos y atender a la diversidad, personalizar, etc. Desde mi punto de vista, Tomás, yendo en la misma línea que estás yendo tú. Así que, bueno, muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. Bueno, gracias a todos, que eso lo hacemos todos. Pues voy a dar paso de nuevo a Adrián, que me ha pedido volver a hablar, y quiero deciros a todos, recordad, porque si no, en cuanto acabe Adrián, si no hay nadie más que quiera hablar, acabamos el space, ¿eh? Ya os lo digo así de claro, ¿eh? Que en serio, que pidáis el micro, que no seáis tímidos, no seáis tímidas, que pidáis el micro para hablar. Así que venga, mucho ánimo. Adrián, el micro es tuyo otra vez. Bueno, acorde a lo que ha dicho Tomás de la formación, creo que es fundamental también la formación dentro de las universidades de educación en entorno, o sea, que se llegue a que haya formación especializada de atención a la diversidad, no solo para los maestros que quieren hacer una mención en audición y lenguaje en pedagogía terapéutica. Es de vergüenza que siga habiendo gente que conozco que está haciendo el máster de profesorado en el que la atención a la diversidad se dé como voluntaria o se dé un tema. Es que al final llegan muchos maestros, muchos profesionales de la educación a la educación obligatoria sin conocimiento de cómo tratar a una persona o cómo es una adaptación. Pero es que es denigrante que en pleno siglo XXII, perdón con la palabra, es que se siga manteniendo un sistema educativo paralelo para la educación. Es porque se ve que en otros países no es aquí, es Finlandia. Finlandia no tiene educación especial. Nosotros en 2018 fuimos denunciados por la UNESCO por un informe derivado del CERMI, que es el Centro Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad de España, en el que abarca todas las grandes asociaciones de personas con discapacidad. Fue denunciado a España porque seguimos incumpliendo con un derecho fundamental y porque seguimos segregando el sistema educativo por necesidades. Es de vergüenza que en pleno siglo XXI se sigan incumpliendo, que no se llegue a todo el alumnado, mientras que sí se hace en otros países y se ha demostrado en experiencia, ya sea con experiencias DUA, con diseño universal para aprendizaje, que no hay formación en el grupo de maestros. Por lo tanto, eso no se traslada al aula. Han hablado de la problemática que hay con las leyes educativas. No puede ser que haya 70 leyes educativas y que esas leyes educativas no traten de verdad la atención a la diversidad. Se sigue trabajando y se sigue hablando desde una perspectiva muy paternalista de la educación, en el que o te adaptas o te adaptas. Y te lo dice un alumno con necesidades educativas especiales que le han obligado a repetir en cuarto de primaria por ir inmaduro a la ESO. Eso es
que no se cumple con la igualdad de oportunidades. En el momento en el que yo tengo que pedir una adaptación en la universidad y que la catedrática, porque depende de la libertad de cátedra, se te niegue una adaptación porque se considere que me facilita la asignatura, eso se rompe la igualdad de oportunidades. Es que se te eche prácticamente, no que se te eche, de un grado de formación profesional, de grado medio, de cocina, al tercer mes, alegando de que es que iba muy lento. O sea, eso es la realidad de las personas con discapacidad. Y venimos a lo mismo. Por eso luego se traslada la falta de formación del colectivo. Por eso estoy estudiando magisterio. Para poder ayudar a esas personas y visibilizarlas. Muchísimas gracias, Adrián. Ahí queda tu comentario. Muchísimas gracias. Le doy paso de nuevo a Miriam. Por favor, los demás, animaros si queréis hacer algún comentario. Miriam, cuando quieras. Bueno, pues me ha encantado que Adrián dijera esto porque era una de las cosas que yo también quería exponer, ¿no? Que el tema de educación especial, los que somos PTs, yo creo que esto lo deberíamos tener todos. Ha sido, porque como muy bien Quique expuso en su charla, todos debemos atender a la diversidad, por lo cual tenemos que tener formación, porque sin formación mal vamos a poder atender a la diversidad. Y en eso hay mucho que cambiar ya desde la formación inicial, pero también desde la formación permanente. Para mí, estas charlas educativas, todo lo que se está logrando en el claustro virtual, es una gran formación. Así os lo hice saber en un tuit y os lo digo cada vez que tengo oportunidad. Pero yo creo que se debería seguir avanzando en esto, que deberíamos seguir formándonos, porque todos somos profesionales que tenemos que atender a todos nuestros alumnos, porque todos tienen necesidades educativas, unos de un tipo y otros de otra, y en eso consiste la inclusión. Y la otra cosa que quería un poco poner de manifiesto, pues es desde la visión de madre, ¿no? Y es que yo creo que los profes yo por lo menos así lo siento, ¿vale? Cuando yo me convertí en madre, pues me cambió muchas cosas. Yo, pues la teoría es una y la intentas llevar a la práctica, pero cuando la tienes en tu práctica diaria, pues la sientes en carne propia. Y cuando los padres vamos o decimos cosas, o yo no suelo decir mucho, pero bueno, quiero decir que lo veo y desde casa a veces sí que lo siento así, decimos las cosas, sí que estoy en el consejo escolar como madre de mis hijos, y exponemos las cosas, es porque queremos mejorar, no porque queramos meternos donde no nos llaman. Y ahí es donde hay que romper esa barrera, donde todos tenemos que sentirnos libres de expresarnos y de aportar. Y yo desde aquí lo que quiero lanzar sobre todo es un llamamiento a todas las familias a que no tengan miedo de decir las cosas, que cuando aportamos de forma constructiva es el camino para mejorar, ¿vale? Entonces es ese llamamiento que muchas veces decimos, en el cole, bueno, pues ¿qué voy a decir yo? Tenemos mucho que decir, porque todos nuestros hijos tienen necesidades. Unas son de un tipo más específicas, pueden ser especiales, no especiales, pero todos tenemos necesidades y hay que dar respuesta a todos. Entonces, para que podamos hacerlo, nosotros también como familias tenemos que participar y muchas veces también pedir ayuda. Entonces eran un poco las dos cosas que quería decir, que como profesionales todos deberíamos tener mayor formación para atender a la diversidad y que como familias también tendremos que lanzarnos y que si nos encontramos muros, chicos, los padres y los profesores nos encontramos muros, bueno, pues hay que intentar ir derribándolos. Juntos somos más fuertes, así que adelante. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, aprovecho para deciros a todos que si estáis dejando alguna pregunta con el hashtag de las charlas educativas, no tengo a quién hacérsela, ¿vale? Porque es un debate en abierto, pero sí que os animo a todos que os paséis por el hashtag de las charlas educativas, porque os están dejando comentarios a los que vais hablando, etcétera, etcétera. Iba a deciros algo más, pero iba a decir algo sobre la intervención de Miriam. Ah, sí, lo que hablábamos de que creo que aquí, lo hemos hablado, ¿no? En claustro virtual, aquí hacemos una gran formación. Yo creo que todos
A lo mejor no, pero probablemente todos los que estéis aquí hoy estamos de acuerdo de que aprendemos mucho en Twitter, aprendemos mucho con las charlas educativas, aprendemos mucho de hilos, de todo lo que se comparte en el claustro virtual, de otras iniciativas que no sean las charlas y que también están y que son todas muy enriquecedoras. Pero el problema que tenemos con esto, y esto salió en alguna de las charlas, no me acuerdo quién lo dijo, es que aquí estamos los que ya tenemos una predisposición a formarnos, los que ya tenemos interés en atender a la diversidad, y el problema es que quien queda fuera no está ahí. Y hay alguien que ha dicho, en alguno de estos 2 meses, hay una persona que ha dicho que quizá esa formación continua que se le da al profesorado en los centros, dejando al margen lo de la universidad, que estoy de acuerdo con todos vosotros, pero que la formación continua a lo mejor, pues en vez de ser de temas que está siendo, pues a lo mejor deberían ofertarse más cursos sobre atención a la diversidad. Bueno, lo dejo ahí porque no es algo que esté diciendo yo, es que ha salido también durante estos 2 meses, ha comentado, pues en vez de ofrecernos cursos sobre X y X, que no voy a decirlo, ¿no? Pues a lo mejor de herramientas digitales o no sé qué, que sabemos, oye, que también hacen falta y que sirven para atender a la diversidad, pero ¿por qué no hay más cursos también sobre atención a la diversidad? Bueno, ahí lo dejo. Voy a dar paso ahora, tenemos a 3 personas esperando, voy a ir en orden. Mi querido Carlos, buenas tardes. Buenas tardes para todos, jefa. Buenas tardes de acá, desde Guayaquil, Ecuador. Un gusto conversar un ratito con el claustro virtual. Bueno, primero lo de Elia, ¿no? Comparto eso, ¿no? Como familias que tenemos algunos de nuestros hijos con discapacidad. En mi caso les contaba hace pocos días, en esta semana, lo de mi hija, de Paulita, actualmente con 40% de discapacidad intelectual. Va al 7º semestre de la carrera de educación de párvulos, que sería educación infantil para ustedes, pero con lucha en todos los estamentos, desde inicial, primaria, secundaria y ahora universidad. Entonces, que la aceptación de la que habla Elia es importantísimo, ¿no? En mi caso, pues yo profesionales en docencia, nos fue difícil aceptar, porque antes decía, Miriam por aquí decía, antes de docentes o de profesores, en este caso, somos padres, ¿no? Y cuando nos tocó bajo un diagnóstico que no lo teníamos pensado, toda esta cuestión nos fue difícil, pero una vez que lo aceptamos de verdad, lo podemos compartir con la familia y avanzar y prestar la ayuda que Paola siempre necesita. El caso de Paulita pues es menor en relación a los casos que muchos de ustedes han contado y hemos escuchado aquí en los space, en las charlas educativas. No lo minimizo, pero sí valoro a los compañeros, a los padres que están saliendo adelante con niños, con hijos, hijas, con una discapacidad de otro tipo, física o intelectual de mayor peso. También para decirle a Adrián que no desmaye y pelee por sus derechos, aunque estamos en extremos, en continentes muy lejanos, pero la virtualidad nos une que no desmayes, ¿no? Toca pelear por tus derechos y hazlo siempre. Y sí, las complicaciones van porque acá, por ejemplo, en Ecuador no tenemos personal de universidad preparados en todos los niveles y ocurre que hay que pelear, ¿no? Siempre digo que vamos a encontrar ese ángel o esos ángeles en el camino. En el caso, por ejemplo, yo quiero destacar en el caso de mi hija, esos ángeles que encontramos en una escuela. Por eso yo avalo lo de que pueda estar en una escuela aparte, en mi caso particular, ¿no? De nuestra familia. Pero si la escuela total como hoy sea integradora e inclusiva de verdad, que no hayan estas escuelas especiales, ¿no? Sino integrarlos desde la vida para la experiencia y para que puedan nuestros chicos participar en la vida normalmente, ¿no? Y hacer toda su carrera, su profesión y su vida. Y que sigamos. Y como docente, pues lo he vivido, me sensibilicé más, he tenido en el camino de este tipo de experiencias con chicos con TDAH, con Asperger, trastorno del espectro autista, etcétera. Y como en mi caso eso me sensibilizó más y he podido llegar y prepararme mejor. Pero sí podemos tener una preparación de tipo profesional que nos avale eso de ahí, porque no lo sabemos todo y es un constante día a día en preparación, y lo hablo con 55 años, ¿no es cierto? Hay
cada día ahora tenemos la oportunidad de aprender más y esto es una muestra de aquello. Ustedes ya en la noche prácticamente, acá casi 2 de la tarde y aquí estamos intercambiando opiniones, compartiendo experiencias y que nos van ayudando a fortalecer. Y que como docentes, si nos encontramos solos peleando por esa verdadera inclusión, pues hagámoslo y no desfallezcamos, aunque a veces estemos en el camino solos. Siempre vamos a encontrar ahí un compañero o compañera que se va a unir, que se va a subir a ese carro y va a recorrer ese camino con nosotros. Así que aquí estamos, no desmayemos y vayamos hacia adelante. Gracias, jefa, por permitirme este ratito. Carlos, con lo de jefa, es que... Carlos, bueno, me alegra muchísimo que Carlos haya cogido el micro, porque así aprovecho para agradecerle todo lo que hace por este claustro virtual. De verdad, creo que podemos estar tan agradecidos por tener a Carlos aquí siempre con nosotros, siempre aportando muchísimo. Siempre tiene algo que comentarnos, algo que aportar, una herramienta, recursos. De verdad, Carlos, que aprovecho para decirte que eres indispensable en nuestro claustro virtual y que es un placer y un honor tenerte por aquí, Carlos, de verdad. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, yo creo que ya hablaremos tú y yo más adelante porque tú tienes un space, ¿eh? O sea, yo te veo que tú tienes muchas cosas que contarnos y que se va a ser muy enriquecedor para todos, así que no te vayas muy lejos, Carlos, quédate por aquí con nosotros, ¿vale? Un beso muy grande, Carlos, un abrazo muy grande. Pues voy a dar paso ahora que teníamos por aquí esperando a Maestra Lu. Buenas tardes. Ah, por cierto, una cosilla. Lo que os dije de las preguntas, podéis hacer las preguntas que queráis. Solo quería explicaros que no las estoy lanzando al aire, ¿vale? O sea, la entiendo que las estáis lanzando así como de una manera un poco retórica, pero ya para que sepáis que por eso no las estoy diciendo en alto, ¿vale? Pero me parece perfecto que hagáis preguntas y que sigáis usando el hashtag de las charlas educativas. Doy paso entonces a Maestra Lu. Buenas tardes, Maestra Lu. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Bueno, yo les hablo desde la Ciudad de México. Aquí vienen siendo las 12:52 de la tarde. Y yo lo que les quiero compartir es, en resumen, mi hijo al año 8 meses fue diagnosticado con autismo en nivel 2. Para nosotros como papás, pues sí fue una noticia un poco abrumadora, principalmente porque no se tiene el conocimiento como tal, ¿no? O sea, no sabemos mucho de muchas discapacidades o de muchas capacidades diferentes, porque cuando no te toca, pues no lo sabes, ¿no? Es hasta que estás ahí que entonces dices, oh por Dios, esto existe y me pasó a mí, no le pasó al vecino, no le pasó a la amiga, o sea, me está pasando a mí y ahora ¿qué debo hacer? En mi situación fue un momento de, como le llama el psicólogo, son las etapas de duelo, por lo que creo que pasamos todos. Lloramos, nos enojamos, nos preguntamos por qué hice mal, hasta que te tienes que calmar, limpiarte las lágrimas, levantarte y decir, ahora ¿qué voy a hacer? ¿No? Y comenzar a leer. Yo leí, sigo leyendo sin parar para poder entender a mi hijo, poder apoyarlo, poder lograr que avance, que sea un niño autosuficiente, que sea un niño feliz, que es lo que principalmente me importa. Y es muy triste ver que a estas alturas escuelas que se dicen inclusivas no tienen ni la menor idea de lo que significa la inclusión. O sea, para ellos el hecho de tener una rampa en la escuela quiere decir que su escuela ya es inclusiva, cuando en realidad se necesita de especialistas, de tener un contenido que vaya dirigido a las capacidades diferentes que tiene cada alumno, porque todos son diferentes, ningún niño aprende igual, todos somos diversos, todos somos neurodiversos, o sea, aquí nadie es igual. Y si nos basáramos en eso, hablando como profesora, haríamos una gran diferencia, porque muchas veces culpamos al sistema, a la escuela, al colegio, es que no me brinda, es que no me da. Bueno, yo como mi vocación, yo tengo mi plan de clase y sé que lo puedo adaptar de acuerdo al niño o a los niños que tengo con alguna capacidad diferente o alguna discapacidad, poder cambiarlo para que
esa clase, ese objetivo de esa clase se logre. Quizás no lo alcancen en el mismo día, lo alcancen en 2 o 3, pero llevarlos poco a poco hasta que se logre el objetivo. Y si no se logra, no importa, simplemente hacerlo partícipe. ¿Por qué negarle a los niños neurotípicos o que no tienen ninguna discapacidad o capacidad diferente? ¿Por qué negarles el aprender lo que es la inclusión, el aprender lo que es el respeto, el aprender lo que es apoyar a un compañero, el decir, mira, yo te ayudo, mira, yo te llevo al receso, o si no puede ver, mira, juega fútbol con nosotros, yo te digo cuando la pelota venga, o sea, situaciones que como docente puedes trabajar con tus alumnos, porque de ti depende enseñarles que hay diversidad, que todos somos diferentes y que todos podemos apoyar. Hay que enseñar la empatía. Yo siempre remarco eso. La empatía no es solo una palabra que se escucha bonito. No, la empatía es algo que se vive, que se enseña, que se practica día con día. En mi experiencia, sí nos falta mucho, pero como papás tenemos que tomar las riendas la mayor parte del tiempo. Sé que trabajamos, pero tenemos a alguien en casita que nos necesita todos los días. Y esto no se puede solo. Necesitamos del neurólogo especialista, necesitamos de terapias, necesitamos en algunos casos como el mío de medicación. Necesitamos de que aún en casa seguir con esas terapias, porque por 1 hora o 2 que se lleven en la semana no quiere decir que tu hijo ya va a salir adelante. Porque ojo, hay tanto charlatán que te piden y te dicen que tu hijo se va a curar. No están enfermos, esto no es una enfermedad, no existe una cura. Hay avance, que es muy diferente. Entonces yo como consejo, como lo he vivido en carne propia, puedo decirles que el amor, antes que todo, hace que tus hijos, aunque no hablen, con esa mirada te dicen lo felices, lo contentos y lo avanzados que van. Entonces, como mi aportación, puedo decir que te agradezco muchísimo, Ingrid, y doy gracias de haber encontrado en cierto día cualquiera este space para poder entrar y escuchar todo lo que los expertos y los papás que lo viven en primera persona tienen que compartir, porque habemos personas que apenas les dieron el diagnóstico, hay otros que ya llevan años, e inclusive tenemos personas que ya lo viven en primera persona y te platican su experiencia y te dicen, no presiones a tu hijo, no lo compares, dale tiempo, que coma lo que quiere, poco a poco él va a avanzar. Entonces lo que yo puedo aportar es, estudiemos, preparémonos como profesores, tengamos esa vocación de poder ayudar a todos, porque todos los niños nos necesitan, independientemente de su capacidad. Todos son capaces, todos pueden lograr en su tiempo lo que se tiene que lograr. Muchas gracias y que pasen una bonita noche los que están por España y tarde los que anden por acá. Muchísimas gracias, Lu. Me ha encantado tu intervención, me ha encantado escucharte, muchísimas gracias y estoy segura también que no será la última vez que te escuchemos. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por lo que has compartido. Un abrazo enorme. Doy paso a Quique, que está por ahí. Quique, buenas tardes. No sé si conocéis a Quique, no sé si lo conoceréis. Venga, ya estamos con el cachondeíto, ¿no? ¿Me se escucha? Te se escucha bien. Venga, pues supongo que como no me conoce mucha gente, pues yo soy Quique, el fatiga de que hace las preguntas así un poco raras, pero en fin. Bueno, yo qué voy a decir ahora después de la compañera y mamá que ha hablado antes, pues que lleva toda la razón del mundo. Es que hay que respetar los tiempos, hay que respetar las personalidades, hay que respetarlo todo. Y es que eso es lo que se ha ido demostrando poco a poco durante todas las sesiones que hemos tenido. Por cierto, me voy a autonombrar representante del equipo y de las personas que hemos participado.
y lo que quiero hacer es agradecer a todo el mundo que ha estado pendiente de las charlas, pendiente de los space, participando en la plataforma, participando en los foros y todo eso, porque es que de verdad hay gente, es que sois gente maravillosa, nada más que por dedicar todo el esfuerzo y todo el tiempo que habéis dedicado a estar y a participar en esta bonita locura que se le ocurrió a la jefa, como dice Carlos, que le envió un saludo también desde aquí. Hablando un poquito de melones, pues sí, yo le tengo que dar la razón a Miriam. No hay nada más inflexible, y yo lo sé, que una administración educativa entendida como despacho donde se lanzan las cosas de unos a otros y no se llega a ningún acuerdo educativo, sino a acuerdos legislativos, normativos, y que coarta muchísimo la libertad de los docentes. Lo siento mucho, pero sabéis que últimamente yo estoy así de crítico y es verdad, no puedo decir otra cosa. Por cierto, lo de que hay muchísimas normas y muchísimas catalogaciones, todo eso que ha dicho Adrián, creo que sí, Adrián, es cierto, es que es imposible poner de acuerdo a todas las comunidades junto con el ministerio y decir, bueno, pues vamos a hacer algo no normativo, por favor, sino algo pensando en el alumnado, algo pensando en todo el alumnado, no solamente en el que se le puede catalogar o etiquetar de alguna forma, sino a todos. Y vamos a disponer pues, o más medios, o más personal, o más lo que sea, para atenderlos a todos. Y que se pusieran de una vez, ¿de acuerdo? Todas las comunidades, y en decir, lo importante es el alumnado, y no es lo importante sacar una ley antes, después, o exigir unas programaciones o unas situaciones de aprendizaje, o ponderar o evaluar o calificar. No. A ver, que lo importante es la atención al alumnado. Y eso, con toda la burocracia, con todas las cosas que están sacando las distintas comunidades autónomas, yo sigo por mi tema, lo siento mucho, es imposible. Es imposible porque estamos agobiados con tantas cosas. Y entonces nos está quitando un montón de tiempo todo lo que es la burocracia, todo lo que es así, que lo realmente importante lo estamos abandonando por tener más o menos las cosas al día. Nada, yo por mi parte acabo la intervención dando las gracias por todos los comentarios que he recibido a las charlas, los atentos que estuvisteis y todo eso. Y me va a perdonar David, pero voy a hacer una alusión al dibujo. Me encantó el dibujo rockero con la camiseta, la guitarra. Eso fue fenomenal. Y fue una gran alegría verlo. Así que David, desde aquí muchísimas gracias por esa caricatura y por ese dibujo tan bonito. Por mi parte, nada más, daros las gracias a todos y seguimos en contacto, seguimos para adelante y luchando por lo realmente importante, por el alumnado. Como dicen por ahí, os quiero mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias, Quique. Bueno, mira, yo como ya he hablado tanto de Quique, no voy a decir nada más, porque además os estáis viniendo arriba. Llevamos una hora ya, pero ahora os estáis viniendo arriba y queréis hablar. Así que voy a dar directamente paso de nuevo a Gus, que quería comentar algo. Gracias, Ingrid. Brevemente, pues nada, que con respecto a lo que decía Adrián y Miriam, completamente de acuerdo. El año pasado hicimos un curso allí con el CPR, en el equipo de orientación, con Lorenzo Antonio Hernández Payares, que es uno de los orientadores en activo más antiguos de España. La verdad que es muy bueno, lo recomiendo. Si le podéis traer aquí las charlas, pues es fascinante y un buen comunicador.
Y decía eso, él es orientador, todavía está en activo, trabaja en un equipo de Murcia, me parece, y luego profe también, ¿no? Y doctor universitario. Y decía que en España, pues que estábamos con un modelo fracasado de orientación educativa, porque es un modelo por demanda. Nosotros, los orientadores, respondemos a las demandas de docentes, de maestros, de tutores, de familias, y que habría que pasar a un modelo preventivo, en el cual se hiciesen planes de fomento de la lectura, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, pues también con respecto a lo que decían Quique y Adrián, el tema de las leyes educativas en España, todos los cambios que ha habido, es un tema que también he estado pues quejándome, haciéndolo notar y demás. He escrito por ahí a mucha gente, algunos me han respondido, otros no. Por ejemplo, me parece que fue Marchesi o César Pol, uno de estos me respondió que él creía que era muy difícil que en España nos pusiésemos de acuerdo para hacer un pacto en educación. Él no lo veía, y yo creo que eso es fundamental. Por ejemplo, teniendo en cuenta la mejora que ha tenido Portugal en el tema, podemos estar de acuerdo, ¿no?, con las evaluaciones externas estas que hay, ¿no?, con el informe PISA y demás, pero España está puntuando muy bajo, ¿no? Y Portugal, sin embargo, ha subido muy alto, y es un país vecino que está al lado, que discretamente, pues a mí me parece que está trabajando bastante bien. Yo, como trabajo y vivo en Extremadura, pues lo tengo muy cerca, ¿no?, y lo comparo muchas veces. Y ha subido mucho en los informes PISA y ha mejorado bastante en muchos aspectos. Y ellos, por ejemplo, tienen una ley de bases del año 86 de educación. Desde entonces apenas se ha tocado la legislación educativa en Portugal. Han hecho reformas, han hecho cambios, pero las leyes educativas no se han tocado. Y luego he estado comparando, hice una comparación, un estudio que no tenía carácter científico, pero bueno, lo estuve mirando, y la mayoría de los países que funcionan bien, como Finlandia, como Japón, y que son valorados, entre comillas, como buenos o como modelos a seguir, pues sus leyes educativas son muy antiguas, apenas se han cambiado, ¿vale? Y bueno, pues hasta ahí es lo que me quería decir. Gracias, Muchísimas gracias, Gus. Pues doy paso, creo que era bueno, no estoy segura si era Jorge o... Bueno, no sé si era Jorge o Paqui. Voy a dar paso a Paqui y luego a Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, Paqui. Bueno, ya no os estoy comentando mucho, porque como estáis bastante gente como hablantes, pues por eso ya no estoy comentando vuestras intervenciones. Las dejo ahí para vosotros, para la reflexión. Muy bien, yo voy a hablar desde mi perspectiva de profesora de FP. Vale, bueno, la verdad es que en este momento sí que estamos ya teniendo alumnado con algunas dosis que necesitan dosis de inclusión. No sé si es que hasta ahora pues seguramente se iban quedando por el camino y no llegaban a FP. Y estoy viendo que por la lucha de las familias es por lo que estos alumnos y alumnas de los dos tipos tenemos ya, pues necesitan que estemos un poquito pendientes. Es posible que, estoy pensando que es como si hubiésemos vivido en una burbuja, los de FP, fuera de la realidad, con un desconocimiento total, porque yo creo que se quedaban un poco eso, lo que os he dicho antes, por el camino. Entonces, lo que veo también, conmigo, en mi caso, yo, gracias a todas las charlas que estoy escuchando con vosotros, pues yo me he hecho una sensibilidad a flor de piel con todos los participantes, sobre todo con las familias, que es que te ponen la carne de gallina. Y me doy cuenta de que falta muchísima empatía. Es decir, pensemos que son personas, empiezan siendo niños, adultos, no sé la cantidad de adultos que a lo mejor se han quedado por el camino por esa falta de empatía, y lo que estáis comentando también, no tenemos formación, no tenemos preparación. Entonces nos llegan personas allí y muchas veces no sabes qué hacer con ellos. La familia, yo los casos que he tenido el año pasado una niña con Asperger, TDAH, problemas de visión, y ahora tengo una alumna que tiene problemas de visión y otras enfermedades, no puede escribir, tiene que ser todo por ordenador, problemas de salud también importantes, y hizo primer curso el año pasado, y gracias a que su madre está ahí, encima todo el día, enterándose de cosas a las que tiene derecho su hija, pues bueno, en FP, como comentaba antes alguien
pues no se pueden quitar contenidos, pero sí que se pueden certificar competencias. Entonces ella se enteró de un temario de oposiciones que podía hacer en el ayuntamiento o en consellería para personas con algún tipo de discapacidad, y lo que estamos trabajando es centrándonos precisamente en los apartados que a ella le interesan para poder presentarse y poder trabajar y ser una persona independiente. Después, en la UGI, la Universidad Jaume I de aquí de Castellón, hay un programa con el que también nos hemos enterado gracias a ella, que precisamente hacen cursos para personas con discapacidad de entre 18 a 30 años, en fin, un poco para que puedan vivir de forma independiente. Y hacen un curso que empieza ahora en noviembre y se acaba en el mes de mayo. No, yo más que nada, pues, lo que muchas veces los comentarios que hago a lo mejor pueden sonar un poco pastelones, pero es que es cierto, yo ya con el tiempo que llevo dando clases, pues normalmente ya cuando escuchas estas cosas es que te humanizas, es que te das cuenta de que lo importante es que son personas. Esta niña hizo primer curso, no consiguió aprobar las asignaturas de primer curso y sus padres han pedido que pase segundo curso. La tenemos en segundo curso porque no puede dejar, o sea, se ha socializado tan bien que su madre lo que quiere es que venga a clase a gusto, que esté contenta. Ha hecho amigas que antes no tenía y entonces quieren que esté en segundo curso con sus compañeros y compañeras, hará lo de primer curso, pero ya está allí completamente integrada, completamente feliz. Entonces es que la vida no solamente son contenidos de materias, es que es mucho más y yo ya os digo, estoy, con la realidad a flor de piel, porque no podemos quedarnos al margen de estas personas porque que nos puede pasar a cualquiera y están ahí. Sobre todo lo que os comentaba, las familias, si no fuese por ellos, muchos niños de estos yo me doy cuenta de que no conseguiríamos nada, y los profesores tenemos que estar, o los maestros, acompañando siempre. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paqui. Bueno, nada que decirte, porque si me empiezo a deciros a cada uno cosas bonitas, no acabamos. Así que tú ya lo sabes, Paqui. Vamos a silenciar el micro ahí. Ahí, vale. Muchísimas gracias, Paqui. Pues creo que le tocaba a Jorge y luego Mary. Hola, no sé si se me escucha. Perfectamente, Jorge. Buenas tardes. Hola, muchas gracias. Pues me presento un poco brevemente. Llevo bastante tiempo siguiéndoos, pero desde la sombra, porque me da muchísima vergüenza el hablar en público, el participar. Pero creo que este foro, al ser tan abierto, pues me ha dado la oportunidad de entrar. Yo creo que tengo un perfil un poquito distinto al de la mayoría de la gente que participa, porque no me dedico a la educación desde la trinchera. No soy profesor, pero ahora mismo toda mi línea de investigación en la universidad, estoy en Alcalá, se centra en educación, pero desde una perspectiva política y económica. Y la verdad es que me gusta bastante la aproximación que se está haciendo ahora mismo en el debate. Creo que ha sido Quique el que ha empezado también con todo el tema legislativo. Y ya se ha dicho por ahí todas las barreras que se enfrenta el alumnado desde un punto de vista burocrático. Y la verdad es que a mí lo que me gustaría hacer es intentar intentar desviar un poquito el tema y abrir el melón del cómo, porque lo que se está hablando todo el rato es el qué, y el qué creo que no hay nadie que pueda estar en desacuerdo. Evidentemente, pues todos coincidimos en que la atención a la diversidad pues es ahora mismo bastante deficiente, todos coincidimos en que la asignación de recursos es insuficiente, todos coincidimos en que el alumnado tiene una serie de derechos, no hay ningún tipo de duda. Ahora, la duda es cómo lo abordamos. Porque sí, podemos criticar a la administración educativa, a las 200 administraciones educativas que tenemos, pero hay que saber manejarse dentro del paradigma que tenemos ahora mismo y de la idiosincrasia de la administración española, porque también se debe trasladar al ámbito educativo. Y no se puede cambiar. Mi caso concreto, mi línea de investigación principal, aunque estoy en un grupo de investigación sobre discapacidad, son las altas capacidades intelectuales. Y evidentemente lo que te encuentras es pues un infierno legislativo, un infierno normativo en la cual cada una de las comunidades autónomas tiene su criterio.
pero es algo que tengo que aceptar, es algo que sé que no puedo cambiar desde un punto de vista técnico, porque al final pues lo que va a imperar siempre va a ser la norma, y la norma al final que mucha gente no es capaz de querer verlo, pues sí, yo desde un punto de vista más técnico puedo criticar, y critico sin duda el etiquetado, la clasificación de los alumnos, pero desde el punto de vista jurídico la comprendo perfectamente, porque el Estado lo que tiene que hacer es garantizar una seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica no se puede ver garantizada en ningún caso sin una serie de categorías bien definidas. Y esas categorías bien definidas, en tanto en cuanto al final la inclusión dentro de una categoría va a ser generadora de derechos para una serie de alumnos y de obligaciones para la administración, otra cosa es que se haga, que ya vemos que no, tiene implicaciones económicas. Y esas implicaciones económicas creo que son en realidad la gran barrera que vamos a enfrentar en la atención a la diversidad. No es un tema de voluntad, no es un tema de sensibilidad, no es un tema de empatía, es un tema de recursos. Los recursos son finitos y el legislador y el Poder Ejecutivo son conscientes de ellos. Siendo conscientes de que existe esta limitación de recursos, legislan de tal manera que los recursos que hay disponibles alcancen a al menos algunos alumnos. Entonces, lo que hay que hacer es intentar centrar el foco en cómo gestionar esos recursos de manera más eficiente. Porque sí, se puede decir, no, es que se aumenten los recursos, sí, pero es que los recursos al final no depende, el aumento de recursos no depende de la administración educativa. Los recursos son los que hay. Tenemos 50.000 millones. Ahora hay que gestionarlos. Por eso hay ciertas cosas que yo, cuando las escucho en educación, claro, todo eso trasladado a mi faceta de análisis político y económico. Las veo pues prácticamente irrealizables. Por ejemplo, el tema de las ratios. El tema de las ratios, yo estoy completamente de acuerdo en que habría que bajar ratios. Ahora la pregunta es ¿cómo? Ya no es el qué, es el cómo. ¿Cómo consigo yo hacer una bajada de ratios que se pueda trasladar a todos los centros o a la mayoría de los centros para que afecte a la mayor parte de los alumnos y que realmente sea factible llevar a cabo con los recursos que tenemos disponibles? Y bueno, poco más. Esta es mi intervención. Muchas gracias por escucharme y bueno, yo estoy abierto a cualquier persona que quiera contactar conmigo, porque la verdad es que soy maravillosos todos. Muchísimas gracias, Jorge. Pues tú también eres maravilloso. Me ha encantado tu intervención. Además, creo que, como has dicho, has aportado un punto de vista diferente. Has abierto melones, así que ya puedes darte por integrado en el claustro virtual con total, no me sale la palabra ahora mismo, pero vamos, que sí, que ya estás integrado ahí, porque aquí quien abre un buen melón ya es miembro honorífico del claustro virtual. Muchísimas gracias, Jorge. Así que, bueno, tenéis a Jorge por ahí. Seguramente ya verás como Quique te dice algo. Ya verás cómo te dice algo Quique. Muchísimas gracias, Jorge. Yo estoy abierto a todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, doy paso, de verdad, disculpad, porque Paqui ya sabéis que le tengo un montón de cariño, a Quique también, pero no me paro más porque, ¿vale? Para dejaros hablar a vosotros. Y muchísimas gracias. Todos los que vais hablando, por favor, no dejéis de mirar el hashtag de las charlas educativas, porque os están dejando mensajes por ahí, ¿vale? Así que ya os lo digo para que podáis echar un ojo. Mary, o Mari, ahora me dirás tú. Buenas tardes. Hola, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Bueno, yo vengo un poco también por el campo de Adrián, soy maestra en formación. En mi caso, bueno, yo estoy en Galicia, en la Universidad de Santiago, y especializándome concretamente en atención a la diversidad. Es así como se llama aquí la especialidad, y va mucho por la rama de discapacidad intelectual, altas capacidades. Después tenemos una asignatura también de trastornos del desarrollo, centrada sobre todo en TDAH y TEA. Y después otra de dificultades del lenguaje. Aparte, bueno, yo soy una persona con discapacidad visual y auditiva y un poco puedo contar experiencias un poco de todo. Yo he tenido adaptación curricular en primaria, sobre todo en la materia de educación física. En el resto, pues,
hasta realmente quinto o sexto era capaz de leer un libro convencional. Después empecé a utilizar distintas herramientas que se me facilitaron desde la ONCE, que es la organización encargada de que se incluya a las personas con discapacidad visual en el aula, con itinerantes y demás. Es un tema bastante amplio que aparte se trató ya con Artemisa. Y bueno, en secundaria sí que tuve un problemilla, y es que me pedían que tuviera la asignatura en concreto suspensa en primaria para hacerme una adaptación curricular. Y esto es algo que yo, a través de estudiar la carrera, bueno, yo estudié la carrera porque me veía a mí y pensaba, y tenía compañeros que también pues tenían otros problemas, y decía, jova, pues me interesa mucho el día de mañana pues poder ayudar a toda esta gente y poder meterme de lleno y poder ayudar lo máximo posible. Ese es el motivo principal por lo que estudio lo que estudio. Después pues es eso, a raíz de empezar a estudiarlo pues me he dado cuenta de que ahí se cometió una injusticia enorme y que a mí sí que me tendrían que haber hecho una adaptación curricular. En las educaciones no obligatorias sí que es cierto que no están no está el sistema obligado a hacerte una adaptación curricular. Lo que sí siempre se trata o siempre se intenta negociar adaptaciones metodológicas. Por ejemplo, yo en la universidad tengo derecho a ampliación de tiempo a la hora de realizar exámenes. Aparte, pues en la propia universidad normalmente hay un grupo que se encarga de ponerse en contacto con el profesorado y le comenta las necesidades para que ya estén puestos en situación, que siempre, pues, gracias a Dios y gracias a que al final, pues, hay muchísima diversidad en el aula, pues están medianamente preparados para lo que tengan que adaptar, pero sí que es cierto que a veces es complicado. Y bueno, después ya he realizado prácticas, me ha tocado sobre todo alumnado con TDAH, y después me han tocado varios casos de escolarización tardía de niños que venían de otros países, sobre todo. Ver cómo se integran en el aula, ver todo el proceso que lleva eso, ver también cómo se hace un poco las pruebas que se tienen que hacer para ver si necesita un apoyo. Tuvimos un niño que, por ejemplo, a nivel de lenguaje se desenvolvía muy bien, pero después en matemáticas había cosas que le costaban mucho, y el choque cultural a veces es muy grande. Entonces, todo esto al final afecta mucho a la inclusión del aula y de todo. Y bueno, la verdad es que las charlas también me están ayudando mucho a aprender muchísimo. Yo también al estar afiliada a la ONCE, en la ONCE se organizan campamentos, se organizan jornadas lúdicas o de formación, y también he tenido la oportunidad pues de ver casos de personas pluridiscapacitadas con parálisis y discapacidad visual, por ejemplo. Bueno, yo misma con la visual y la auditiva. Y la verdad es que es un tema muy amplio y que es muy interesante, y que siempre está bien estudiarlo desde todos los puntos. Por otro lado, ya acabo, de verdad, Ingrid. Aparte del proyecto de realidades diversas que lleva Artemisa, estamos otro grupo que vamos a arrancar en próximos momentos en Instagram. La cuenta se llama Sobre Historias de Vida, y empezaremos a hablar sobre la discapacidad visual, cómo se ve en la sociedad, visibilizar historias del día a día
y demás, que creo que también es importante pues darle visibilidad, porque al final somos los que tenemos una discapacidad visual como un resto visual funcional, somos invisibles al resto de la gente. No es como cuando hay una persona ciega, que es muy notorio. Entonces, bueno, es darle un poco más de visibilidad a todo esto. Y bueno, yo misma en educación, cuando tuve que hacer mi proyecto de prácticas, a los niños les enseñé todo el tema de discapacidad visual, les hice unidades didácticas, les llevé un muñeco para que ellos vieran cómo aprenden los niños desde pequeños el braille. Les enseñé distintos juegos, libros, un deporte como es el voleibol, que no mucha gente conoce, y cosas así. Creo que es importante visibilizar. Y bueno, después las familias, es que sois maravillosas, sois unos campeones, sois los que más lucháis. Y bueno, yo tuve la mala suerte de perder a mi madre hace relativamente poco, pero estoy segura de que ella sería la primera en estar aquí dándos la turra también. Así que bueno, muchas gracias, Ingrid, por darnos este espacio, de verdad. Bueno, Mary, ha sido un auténtico placer escucharte y que estés aquí. No te has extendido nada, no te preocupes. Y bueno, yo espero poder tenerte en alguna charla, en algún space en el futuro. Me encantaría poder hablar más tiempo contigo. Y por favor, cuando saquéis eso de cuando saquéis eso de Instagram, no dejes de mencionarme para que le demos también la debida publicidad. Y bueno, es que no sé qué decirte porque me ha encantado tu intervención. Y bueno, pues nada, que te mando un abrazo muy grande porque no me quiero liar con todos vosotros hablando, porque es que al final llevamos hora y media, ¿eh? Porque luego decís, es que los spaces son muy largos, no sé qué, pues hoy no es culpa mía, ¿eh? Es culpa vuestra, yo lo dejo ahí. Mary, encantada de escucharte, de verdad, de corazón, un abrazo enorme. Voy a dar paso ahora, ya ahí me confundo, pero yo creo que estaba a Zahara. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, yo no sé si me tengo que presentar o no como Quique. Yo soy la del movimiento Huertici, soy la que hace que vuestro Twitter esté verde siempre que puedo y más. Y recordar esa parte humana, independientemente de dónde vivamos y a qué nos dediquemos. En primer lugar, gracias, Ingrid, una vez más, por abrir los micros a todo el mundo. En segundo lugar, me encanta que haya personas de todo el mundo aquí, porque eso es lo que hace Ingrid, eso es lo que hace este space, el que podamos compartir independientemente de la zona horaria y del lugar. Y en tercer lugar, gracias, y me dolerá la boca de decirlo, porque todas las personas que estáis participando al final contáis parte de vuestra vida y de cómo vuestras diferencias las habéis superado de una manera u otra y de alguna manera defendéis o denotáis que son las necesidades que cada uno tiene. Al final, al principio cuando yo llegué, había una persona que decía todos necesitamos atención a la diversidad, aunque como estamos escuchando, hay muchas personas de las que están aquí y me parece súper bonito y enriquecedor el poder escuchar cómo esa madre descubrió a su hijo autista y cómo tuvo que ir poco a poco formándose para darle ese cariño a su hijo, cómo muchos docentes hacemos encajes de bolillos, como decía aquí, que entre todo lo que es pues digamos, la problemática que tenemos todos, que es el tiempo / todo el papeleo y las necesidades propias como docentes, a la par de querer poder dar pues un poco la atención a la diversidad de todo nuestro alumnado, independientemente de las necesidades que tengan, porque al final no dejan de ser niños y niñas los que están en nuestro aula, independientemente de la edad que tengan. Y por último, el que compartáis situaciones personales como la compañera que acaba de hablar y que lo hagáis de una manera tan bonita, tan humilde, solamente me hace referencia al final a una palabra que ha sonado mucho
necesitamos formación y necesitamos empatía. No somos muy conscientes hasta qué punto el COVID, el post-COVID y los COVID que vendrán, que ojalá podamos seguir superándolos pues como hasta ahora, el daño o no daño que ha llegado a crearnos personalmente a cada uno de nosotros. Y creo que ahí está la clave. No solamente necesitamos más recursos, más tiempo y eso, el qué que necesitamos, como decía el compañero, y el cómo hacerlo. Creo que si entre todos quisiéramos lo mismo, que es dar un buen servicio a los que son nuestros clientes, es decir, ser docentes capaces de dar el 100%, que por circunstancias no podemos, seguramente tendríamos el cómo. El problema es que aquí hay intereses diferentes, según la escala en la que estemos, y lo hablo con conocimiento de causa. No es lo mismo ser un docente de un colegio, por ejemplo, como el mío, donde solamente hay una línea, que estar en un instituto o llevar un FP, como estaba la compañera, donde a lo mejor en el centro, pues puede haber hasta 1000 alumnos, que no llegas a conocer ni siquiera. No puedes, no tienes tiempo. Esa es la clave. No es lo mismo ser una docente que trabajar en una delegación en donde tienes que tomar decisiones que van a incurrir directamente en aula, y a lo mejor tú no llevas tanto tiempo ausente del aula, pero basta con que tú estés fuera del aula 3 años, al ritmo que va la evolución de la educación, que tú ya has perdido eso que llamamos el norte, con perdón de todos los que estáis en el norte, de alguna manera, para poder dar respuesta eficiente a ese alumnado al que tú estás dirigiendo tus acciones como administración en una delegación. Y cuanto más subes, más ocurre. O sea, si ya llegamos a... Entonces, más bien no es el qué es, sino, como decía el compañero, el cómo. Pero te vuelvo a repetir que sé que es poco efectivo si no ponemos todos el punto de mira en lo mismo, que al final no son los únicos intereses que tenemos que tener, son esos niños y esas niñas, independientemente, repito, de la necesidad que tengan, y sus familias, porque al final es para lo que somos docentes. Así que, repito, las 2 palabras más importantes que se han dicho hasta ahora es: necesitamos tiempo y formación, y empatía. Tiempo y formación, me lo perdonáis, ¿vale? Está junto. Y empatía, es decir, tenemos que seguir trabajando la educación emocional. Y vuelvo a repetir, y eso se puede hacer, con perdón, recordando esos momentos con nuestro alumnado en espacios donde solamente estemos el alumnado, la familia y nosotros como docentes. Porque la educación de un alumno o de una alumna no puede depender solamente de un docente, de una delegación, de una administración y de un ministerio. La familia tiene que estar, pero tenemos que dejarla estar. Ya está. Muchísimas gracias. Oye, y espero que sembréis algo pronto. Aquí ya se está sembrando muchas cosas muy bonitas. Ay, Azahara, qué grande eres. Muchísimas gracias, Azahara. Esto que estáis comentando todos de la empatía me recuerda cuando venís a las charlas los miércoles, y yo os digo, los que habéis estado lo sabéis, no se puede poner música y no se puede ver a los niños. Siempre los que habéis estado en las charlas lo sabéis, ¿no? Porque no se puede poner música, porque luego YouTube me da problemas, y no se pueden ver a los niños porque realmente no se pueden ver a los niños. Yo no tengo el permiso para ver a vuestros niños, y eso es así. Vosotros podéis tenerlo, pero yo no. Y eso... ya sé que hay docentes que dicen, ay, es que así no se ve. Digo yo, ya lo sé, porque al final nosotros compartimos muchísimas cosas en redes sociales, pero los mejores momentos solo los vivimos en clase nosotros, y eso es tan especial que, bueno, en fin. Vale, Azahara, pues creo que le tocaba a Inés, que está por ahí. Yo, después de lo que ha dicho Azahara, yo ya no tengo más nada que decir, ¿eh? Venga, pues nada, te paso a la siguiente. No, bueno, ya digo algo, ¿no? Pero la verdad es que Azahara ha tenido unas palabras preciosas diciendo, bueno, todo lo que ha dicho, lo acabamos de escuchar, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ella. Es muy necesario que la coordinación de la que tanto hablamos entre profesores, familias
las diferentes delegaciones, las diferentes instituciones educativas también tendrían que entrar a colaborar. No pueden quedarse arriba desde los despachos sin saber qué ocurre realmente en las clases, cómo evoluciona nuestro alumnado, y la coordinación tiene que ser de toda la comunidad educativa, no tan solo de familia y escuela. Eso, para mí es esencial. Estamos un poco los profesores como abandonadillos ahí. Aparte de las dificultades normativas, aparte de las dificultades de recursos y de tiempo, creo que es esencial que nos conozcamos, ¿no? Que no venga tan solo el inspector de vez en cuando, que es verdad que su función es de que se vigile y se realice bien la normativa, pero bueno, conocerlos, saber también, poder empatizar con ellos y que ellos empaticen con nosotros, ¿no? Que nos conozcamos realmente y que veamos entre todos cómo podemos dirigirnos y cómo podemos ir con lo que tenemos, porque realmente la normativa que tenemos es con la que tenemos que trabajar, los recursos que tenemos son con los que tenemos que trabajar y los tiempos que tenemos es lo que hay. Ahora mismo no tenemos otra cosa, pues con eso ¿qué hacemos? Pero ¿qué hacemos entre todos? Buscando el bien de los niños. Y por otro lado quería comentar que es una lástima que aquí estemos los mismos de siempre, que esto ya lo dijeron otros hablantes en la charla en muchas ocasiones, creo que Bárbara lo dijo hace tiempo, que es verdad que estamos aquí los mismos de siempre, que somos los que echamos nuestro dinero al colegio, que somos los que echamos los recursos, el tiempo, y que estas formaciones deberían de ser obligatorias, porque las funciones de los docentes no es ser jueces y ponerle una nota al final al alumno, porque eso no es evaluación, eso no es formación, eso es jugar. Te juzgo, veo tu examen, te pongo una nota y andando. Y eso no es la educación. Entonces, que las formaciones sean adecuadas y obligatorias es necesario para poder mejorar la educación. Lo que no puede ser es que a día de hoy, y vamos a poner un ejemplo de altas capacidades, que aquí está Marta, que podrá hablar mejor de altas capacidades que yo, según una profesora de primero de primaria, mientras se está evaluando a un niño, porque ha salido en los cuestionarios de cambio de etapa, pues mientras que el niño está aburrido, mientras que no haya un diagnóstico, no puede hacer nada. El niño tiene que seguir leyendo papá y pipopú y escribiendo papá y pipopú, mientras que el niño ya lee y escribe cuentos e historias, y no puede hacer nada cuando además la ley dice que sí, tenemos que estar formados mínimamente. Y eso es obligatorio. Y bueno, y como esa realidad de esa diversidad la hay en todos los sentidos. Y bueno, ya no me alargo más, que hay mucha gente que quiere hablar. Muchísimas gracias, Inés, y bueno, nada, un abrazo muy grande, ya sabes, a ti, a José, así que ahí queda eso. Gracias por todo, Inés, un abrazo enorme. Pues un abrazo. Pues voy a dar paso aquí a Marta, que claro, habla Quique, habla Marta, está claro. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. He tenido algunos pequeños problemas. No sé si Quique te escuchará bien, que es lo más importante, Marta, pero espero que sí. En realidad yo solo entraba para que escucharais mi voz recuperada, por si alguno no me había escuchado más que en el space que tuvimos hace unas semanas en el que casi no podía hablar. Pero realmente después de escuchar las voces tan melosas de Azahara y de Inés, que por cierto, Inés, me ha encantado escucharte. Una cosa es escribirnos y otra cosa tan bonita es escucharnos, así que imaginaros cuando nos pudiéramos conocer, pues realmente yo solo entraba, pues, bueno, por un lado, para que escucharan un poquito mi voz y sobre todo también para, bueno, pues dar las gracias a todos los que han participado, no solo a las personas que han intervenido, sino también a los que han escrito, han preguntado, han compartido, bueno, todos los que están en todas estas iniciativas, pues darles las gracias porque, bueno, a mí me ha enriquecido mucho, aprendo cada vez que os escucho y que os leo también
y ha abierto también mi visión de la educación un poquito más, que creo que siempre es importante. Y también quería pedir disculpas porque el COVID me vino a visitar y por eso pues no pude estar activa en el foro ni en los mensajes. Tengo cosas sin contestar, pero no porque no quisiera, sino porque justo tuve esta mala suerte y quería pedir disculpas a los que pues no he podido o contestar o escribir desde luego en el foro. La verdad es que estaba muy fastidiada, Ingrid lo sabe, porque pues justo fue en los días en los que teníamos que estar más activos, así que pues pediros disculpas y un poquito de paciencia y como vamos a seguir estando conectados por ahí, pues seguiremos escribiéndonos y nada más. Y lo último, sí, darte las gracias a ti, Ingrid, porque un día pues tuviste esta grandísima y loca idea y gracias por todo lo que haces, que creo que nos haces un poquito mejores a todos. Y por otra cosa que quería darte las gracias es porque habéis ampliado y has ampliado un poquito el plazo y así me dará tiempo a terminar el curso, que tengo grandísimas y muchísimas cosas pendientes por hacer. Ya, pues era esto lo poquito que quería decir, porque lo otro, pues ya maravillosamente bien lo han ido diciendo los demás y terminado la guinda a Zahara e Inés con lo último que han dicho. Así que nada, un abrazo para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gran día aquel en que nuestras vidas se cruzaron, así por circunstancias. Y desde entonces, pues la verdad es una maravilla poder contar contigo siempre, con todo lo que nos aportas, con el respeto que lo haces siempre y de una manera muy constructiva. Así que muchísimas gracias de corazón. Y sí, Marta estaba bastante mal el día de su space y luego aún estuvo peor. Así que pero Marta ya sabéis dónde está, de sobra. Así que cualquier pregunta ya sabéis que se la dejáis por las redes. Un abrazo enorme. Creo que quería volver a hablar a Adrián. Vamos a ir ya cerrando por lo menos con los que repetís, ¿vale? Adrián, Jorge, y vamos a... Si hay alguien más, y Tomás, que tenemos por ahí, si hay alguien más que no haya hablado, que quiera decir algo, lo metemos, y si no, pues vamos cerrando. Pero si hay alguien más que aún no haya hablado, pues le daremos paso, ¿vale? Adrián, cuando quieras. Nada, solo quería decir que creo que estas charlas es la primera en la que yo puedo estar escuchando. Creo que estoy aprendiendo mucho y ese es el valor, yo creo, que de estas charlas. Y quería solo agradeceros esa involucración de tanto por parte del profesorado, como he visto, como de orientadores, de todos aquellos que queremos formar una educación diferente, una educación alternativa a la que tenemos actualmente, en el que el maestro es el que da la lección y los demás escuchan, por una educación en el que nos podamos incluir en la mayor parte de nosotros. Es verdad que, como han dicho también en la parte económica, hay unos ciertos recursos, pero es que esos recursos hay que focalizarlos bien en las necesidades reales de nuestro alumnado, porque si invertimos en educación, invertimos en el futuro, porque cuanta más inversión en educación, mejor formación de nuestros jóvenes, por ende mejor nos irá como país. Y solo quería decir esto. Muchísimas gracias, Adrián. Agradezco muchísimo todas las aportaciones que has hecho hoy y gracias por tus palabras. Jorge, dinos, coméntanos. Pues mira, yo solamente quería comentar una cosa, porque ha salido en la conversación, lo ha dicho antes Adrián y lo ha dicho otra chica, lo siento, pero se me ha pasado el nombre, que es sobre la obligación de adaptación en enseñanzas posobligatorias. Es Mary lo comentó, sí. Eso es, Mary, lo siento, que se me No, pues yo me acuerdo de casualidad, o sea, no creáis tampoco, sigue Jorge. Vale, entonces, yo aquí quiero deciros una cosa y a lo mejor estoy destripando un poco mi tesis, pero no me importa porque aquí la gracia es ayudarnos entre todos. Y deciros que sí están obligados, y están obligados con la ley en la mano. Están obligados con la ley en la mano porque
a pesar de la creencia popular de muchísimas universidades, y aquí es verdad que me centro más en universidades y no en otro tipo de formación posobligatoria, pero también es aplicable perfectamente, es porque la Ley Orgánica de Educación sí que es aplicable a todo el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Ahí ya es verdad que podemos acotar un poco más el término diversidad, por desgracia, pero siempre y cuando se esté dentro de esa categoría de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, sí que están obligados a adaptarlos. Lo digo porque en mi caso yo lo conseguí, en la Universidad de Alcalá, en Nebrija, en Burgos y en la UNED. Me han adaptado todo por tener necesidad específica de apoyo educativo. Esto es porque el artículo 3, creo que era de la LOE, el artículo 3.2, te hace un listado de las enseñanzas del sistema educativo, de la A a la F, a la J, y te dice pues que son infantiles, primarias, la ESO, bachillerato, FP, idiomas, artes deportivas y también universidad. Luego te dice que la universidad es verdad que va por sus normas específicas, pero el artículo 3.8, y ese sí que me acuerdo perfectamente, lo que dice es que las enseñanzas a las que se refiere el apartado 2, y ahí está incluido la universidad, se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, garantizándose acceso, permanencia y progresión. Es decir, lo que se hace es coger el capítulo que se destina dentro de la LOE alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y se engancha dentro de la normativa universitaria. Y uno de los artículos comunes del alumnado con NEAE te decía que los centros tienen que contar con una organización escolar pues adecuada o debida o algo así, y que realizarán adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para conseguir los fines establecidos. Ese fue el argumento jurídico que yo utilicé en las distintas universidades y lo conseguí, y aparte a mis amigos del PEAC de Madrid, de la universidad, también se lo he conseguido. Así que deciros que sí que están obligados y que es algo a lo que tenéis que agarraros porque, por desgracia, tenemos un derecho, lo que no existe es un mecanismo para poder encauzarlo. Un profesor mío de administrativo lo ilustró de manera magnífica diciendo que es una casa que sí que tiene una puerta, que es la ley, pero que luego no tiene una escalera, que es todo el ámbito reglamentario para poder ascender. Pero se puede conseguir, y si alguien necesita algún tipo de ayuda, yo me ofrezco de forma altruista, porque hay que conseguir todo lo que nos propongamos y a lo que tenemos derecho. Muchas gracias. Bueno, Jorge, ahí has abierto otro melón, porque la gente te va a pedir ayuda, así que ya te lo estoy diciendo. Y yo aquí, Quique, veo cantera. Tengo que decir que yo veo cantera, Quique, y que veo ahí una colaboración importante entre Quique y Jorge para temas legislativos. Ahora ya hemos pasado... Yo estoy encantado. Di, Jorge. Yo estoy encantado de ayudar en lo que sea. Pues yo te veo ahí porque Quique está ahí con los temas legislativos y yo creo que podéis hacer un equipo muy bueno ahí los dos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias por aportarnos esta visión también que no estábamos teniendo en cuenta. Y ahí tenéis a Jorge, por favor, para poder poneros en contacto con él. Buscadlo, creo que estaba por ahí, alguien puso su... Jorge, dinos por favor tu Twitter rápido, por si alguien no lo ve, que alguien lo preguntó antes. Pues es Zama, Z-M-A, que es mi apellido, Zamarriego, Z-M-A 1995. Pues ahí lo tenéis. He abierto el Twitter porque lo tenía cerrado, pero está abierto, así que no hace falta ni siquiera solicitarme seguir. Perfecto, pues ahí tenéis a Jorge para lo que queráis. Y muchísimas gracias, Jorge. Y tenemos a Tomás. Hola, ¿se me oye? Perfecto, Tomás. Se me oye, vale. Nada, pues me gustaría añadir, ¿sabes? Bueno, que ha sido muy interesante todas las aportaciones de los diferentes compañeros. Y nada, pues también me gustaría añadir que yo creo que es fundamental saber, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones, por ejemplo la de John Hattie, que dice que uno de los aspectos que mayor tiene impacto en el aprendizaje son las expectativas de uno mismo. Y tenemos que saber que muchos niños y niñas con dificultades de aprendizaje tienen muy bajas expectativas y emocionalmente muchas veces están muy mal y su nivel de autoeficacia es muy bajo.
Entonces aquí me voy a basar un poco en lo que es el efecto camaleón, ¿no? En tener expectativas altas sobre nuestro alumnado para que al final contagiemos eso y hacerles ver que, bueno, que pueden conseguirlo. Yo, por ejemplo, tuve un niño con mutismo selectivo y bueno, pues era muy difícil conseguir, por ejemplo, que hiciera una exposición oral, que hablara o que leyera en alto. Entonces, ¿cómo podía intentar animarle? Pues, por ejemplo, con compañeros que tenían mucha confianza, pues me basaba un poco en la coevaluación, en entrevistas individuales, y al final yo realizando diferentes proyectos y exposiciones orales que este alumno no quería participar, al final de curso, oye, quiso participar en una exposición oral y ni más ni menos que quiso prepararse, decirse unas frases en inglés y me sorprendió muchísimo, porque dije, hombre, pues sabe más inglés de lo que parecía, ¿no? Y esas son las expectativas de animarle, venga, ¿quieres? No, bueno, no quieres, pues no te esfuerzo, ¿no? Pero te invito, y esas expectativas a veces se contagian y la satisfacción de un docente, por ejemplo, el ver eso, pues es súper emocionante, ¿no? Por lo menos a mí personalmente. Y esto quería decir que tenemos que tener expectativas, tenemos que creer en nuestro alumnado, especialmente en los chicos con necesidades específicas y de apoyo educativo, y también decir también que, oye, que no debemos olvidarnos de las altas capacidades, que está ahí Marta Teurón, que es experta en esto, y que, por ejemplo, podemos crear actividades multinivel y teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom, donde el alumnado debe, por ejemplo, reflexionar sobre su propio aprendizaje, aprender a analizar. El año pasado tenía un alumno con altas capacidades y lo que hicimos, por ejemplo, con el método Puzzle, usando con un enfoque multinivel, con grupos homogéneos a heterogéneos, una actividad era, por ejemplo, reflexionar qué habían aprendido. Por ejemplo, habíamos pedido los diferentes tipos de energía, pues debían buscar información y reflexionar, por ejemplo, qué tipo de energía se producía en un coche, ¿no? Y estaban súper motivados en el motor de un coche y estaban súper motivados, ¿no? Especialmente este alumno con altas capacidades. Y ahí simplemente lo que hacíamos era profundizar, ¿no? Pero no incluíamos más contenidos porque este chico no hacía falta, sino le encantaba lo que era pensar, profundizar, reflexionar. Entonces, pues esto, sobre todo, este es el mensaje un poco el que quiero enviar, que tengamos expectativas con nuestro alumnado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, pues como vamos a hacer las 2 horas y como nadie más ha pedido el micro, ahora como me lleguéis de última hora ya, en fin, yo creo que vamos a cerrar aquí el space. Simplemente daros las gracias a todas las personas que... No las que habéis estado en el curso especialmente, sino a todas las que lleváis casi 3 años siguiendo las charlas educativas. En enero las charlas cumplirán 3 años y que las charlas están ahí gracias a todos vosotros y vosotras. Ya sabéis que a veces yo lo digo así, pero sabéis que me refiero a todas las que estáis ahí. ¿Y qué más quería deciros? Pues desde mi punto de vista, la atención a la diversidad... Me parece, no sé, yo lo siento así personalmente, que tiene que ser un compromiso de las charlas educativas, que no se va a quedar en un curso. Sabéis que a partir de ahora vamos a seguir hablando de atención a la diversidad. Dentro de poco vamos a tener un space con 3 compañeros, iban a ser 2, pero al final también se sumó María José Más, que va a volver a estar con nosotros en breve, creo que es en diciembre. Y para mí, y las familias, y quiero seguir dando muchísima voz a las familias porque... es una parte imprescindible de este claustro virtual. Así que nada, vamos a volver a tener un space abierto en diciembre porque toca claustro. El claustro del claustro virtual de final de ¿cómo se dice? No me sale ahora. Pues no me sale. Pues el de las Navidades, ¿vale? Después de la evaluación ahí tendremos nuestro claustro en donde podréis volver a hablar. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias a todas las personas que venís a las charlas, a los spaces. Y me hace mucha ilusión también ver que la gente ha entendido las charlas y el claustro virtual como un lugar seguro en el que siente que tiene la confianza para poder hablar, por ejemplo, por primera vez de algún tema. Y es que creo que al final... Se habla mucho de Twitter, no me refiero a estos días, ¿no? En general, de los haters, de los trolls, de todo esto, pero creo que hemos hecho como un pequeño oasis de claustro virtual ahí, donde
donde nos sentimos todos tan bien y es todo tan constructivo que me alegro que sintáis esa seguridad para, sí, reíros de mí. Y justo a la vez Marta y Quique, sois lo peor, los dos, os odio, de verdad. Los dos se ríen a la vez, es que son como Epiblast, de verdad. No, pero de verdad que creo que hemos conseguido un lugar donde nos sentimos tan seguros para compartir que nos salen, pues eso, gente que no había escuchado yo su voz hasta hoy y que me ha hecho una especial ilusión, la verdad. Así que, bueno, ahí lo dejo porque ya me lío y no tiene sentido. Gracias de corazón a todos, porque creo que aquí estamos haciendo algo muy grande. Y no me refiero a las charlas, me refiero a Claustro Virtual. Así que un abrazo muy grande. Esto va a quedar grabado, lo siento mucho, o sea, que lo sepáis. Esto lo subiré ahora, ya sabéis, a todos lados. Me pongo con ello. Y un abrazo enorme y seguimos. La semana que viene, el domingo, que tenemos por aquí a Lola, a de infantil. La semana que viene, 5 maestras, bueno, 4 maestras y un maestro, hablándonos de educación infantil, ¿vale? Que ya he visto por ahí que están los mensajes a tope, que estamos ahí hablando de las preguntas, etcétera. Y el miércoles tendremos a Pablo para hablarnos de didáctica de las matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las charlas educativas siguen, por supuesto, ya lo sabéis. Y hablabais antes de vernos, recordad, 22 de abril, Madrid, tenemos una cita. Esperamos poder deciros algo muy pronto. Estamos trabajando a tope, no os imagináis cómo, para ello. Así que os informaremos en breve, esperamos hacerlo. Y un abrazo enorme a todos, a todas, y hasta el miércoles o hasta ahora porque hablamos por Twitter. Un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.